Pedro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos y No, por favor. amaneció con esta sorpresa que sorprendió todo, la rapidez con la que el gobierno saca un decreto para sacarlo del directorio del Banco Central de la Argentina. Y bueno, es así, los chanchullos en la Argentina se hacen rápido cuando se hacen. Espero que a partir de este momento no les moleste a las autoridades actuales del gobierno nacional y del Banco Central mis opiniones públicas, porque ha quedado confirmado con esto que hicieron que no están dispuestos a tolerar un debate en el marco de una sociedad democrática y que no están dispuestos a tener voces distintas que opinen en el directorio del Banco Central, porque buscan un país con pensamiento único y monocorde. Este es un país donde las autoridades del gobierno nacional han puesto un presidente del Banco Central que llegó procesado por la causa Megacanje, que es una de las causas que más daño social le causó a la Argentina, y que aún estando procesado lo que se buscó es un cuerpo colegiado que responda unilateralmente a sus pretensiones. Quisieron conmigo hacer exactamente eso y no pudieron, porque cuando a mí el Senado de la Nación me concedió el pliego que no tiene ninguno del resto de los directores del Banco Central que se presentaron en comisión y no consiguieron su pliego, me entregaron el deber de respetar a rajatabla la Carta Orgánica del Banco Central, que tiene un mandato complejo, que habla de diferentes cuestiones que tienen que ver con la estabilidad monetaria, financiera, cambiaria y el desarrollo económico con inclusión social, aspectos que no están para nada cumplidos ni respetados bajo este mandato, con lo cual recién estaba viendo un poco el decreto de remoción y hablaban de mala conducta, y yo lo que tengo para decir es que mala conducta tienen aquellos que no defienden los destinos de la patria. Ahora, es sorprendente realmente, primero esto, mala conducta. Uno se pregunta, bueno, eso lo vamos a trasladar a usted, en qué puede haber incurrido mala conducta, ¿no? Pero además, lo que sorprende, la verdad, sorprende mucho, porque casi lo que están haciendo sobre usted es un acto de censura, que digan que lo sacan por hablar, emitir opiniones diferentes a las del presidente del Banco Central. Creo que esto es inédito, digo, que se saque a alguien por pensar diferente. Esto no es propio de un Estado de Derecho, porque publicar las ideas por la prensa es uno de los principales derechos, precisamente, que están reconocidos en la Constitución Nacional y que hacen a la base esencial de un sistema democrático. Yo durante estas 2 semanas que pasaron intenté por diferentes medios, notas presentadas oficialmente al presidente del Banco Central, notas presentadas en la famosa comisión bicameral, cuyo reglamento de funcionamiento jamás pude conocer, pedidos expresos a la comisión para que me den cuenta de los cargos e imputaciones, pedidos dirigidos al presidente provisional del Senado para que me permita ver el expediente detallado, porque realmente sigo sin comprender cómo la publicación de una opinión técnica a través de un medio de prensa especializado pueda dar lugar a una remoción de un pliego otorgado por el Senado, máxime cuando en cualquier país avanzado del mundo, cualquier país que incluso tienen metas de inflación, promueven no solamente la diferencia de opiniones, sino la diferencia pública respecto de las opiniones, y la comunidad puede seguir el debate de directores de bancos centrales en los medios de prensa. Pedro, ¿qué tal? David Cuffer te saluda, buen día. David, ¿cómo te va? Bien, primero, bueno, me solidarizo con tu situación, porque realmente me parece un avasallamiento de derechos básicos que realmente me sorprende, ¿no? Y me alarma. Pero justamente sobre esto que vos decías, en la Reserva Federal publica las minutas con las discusiones de los directores del Banco Central, a veces muy acaloradas, donde uno plantea una posición sobre qué hay que hacer con la política de tasas de interés y otros otra. Unos dicen que la economía va a ir de una manera y otros dicen de otra, y no pasa nada. Esto es así como vos decís, hay miles de ejemplos. Incluso yo le presenté el día martes a la comisión un documento de 40 páginas que luego se los puedo alcanzar,
explicándoles diferentes ejemplos del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco de Suecia, incluso de bancos latinoamericanos como el Banco de Colombia, el Banco de Chile, el Banco de Uruguay, donde se discute públicamente. Precisamente en este momento hay un debate público en los principales medios de prensa británicos entre el presidente del Banco de Inglaterra y su jefe de economistas, que está en contra de la opinión brindada públicamente en materia económica por el presidente del banco. Hay una discusión pública entre dos criterios que son los más importantes del Banco de Inglaterra respecto de qué hacer con la tasa de interés, y esto genera un debate que es virtuoso. Incluso le expliqué a la Comisión del Senado que en el Banco de Inglaterra el deber del presidente del Banco Central es promover una cultura de diversidad de opiniones, tanto dentro de los comités como públicamente. Pero en la Argentina el presidente del Banco Central es una persona totalitaria, es una persona que no busca ningún ámbito de libertad y disenso en la opinión pública, sino que todo lo contrario, lo que hace es acallar opiniones, como lo ha hecho durante todo este año. Si ustedes recuerden, la gestión del presidente del Banco Central se inició con 40 despidos, que luego de una lucha social impresionante que hizo el gremio bancario lograron ser reincorporados, y después fueron uno a uno por los diferentes funcionarios del Banco Central que eran críticos a la gestión y que le decían al presidente: señor, esto que está haciendo está mal, esto que está haciendo no tiene sustento legal, modifique este criterio. Cada uno de esos funcionarios de alto nivel del banco fueron despedidos o invitados a retirarse del banco, y conmigo están haciendo lo mismo a través de una interferencia manifiesta del Poder Ejecutivo en la independencia del Banco Central. Esto es un hecho de una gravedad enorme para el país y un hecho que va seguramente a lastimar la imagen que la Argentina tiene y tiene que tener frente al mundo por el atropello de un grupo de políticos y de economistas que han hecho del Banco Central un verdadero coto de caza. Y recuerden una cuestión esencial, y es que esta gestión del Banco Central y este gobierno ingresaron al Banco Central a través de una denuncia penal inventada y destinada específicamente a provocar la renuncia del expresidente Alejandro Banoli, como fue la causa de Dólar Futuro, totalmente. Ahora, además, estoy pensando, estaba escuchando atentamente lo que usted decía, Pedro, que quieren, obviamente se lo querían sacar de encima para hacer de las suyas en el Banco Central, porque no me olvido que también en una reunión de directorio, creo que fue, el propio Sturzenegger hasta se ocupó de la hija de la expresidenta, de Florencia Kirchner, y dijo: ¿y ahora con esta qué hacemos? Y lo trataron en una reunión de directorio del Banco Central para ver qué forma la perseguían, ¿no? Bueno, sí, esto yo en esa oportunidad, como expliqué públicamente, en la justicia no estaba en el banco porque estaba de licencia por unas semanas, pero me pudieron corroborar este dato diferentes personas del banco, y de hecho lo presenté en la justicia, de modo tal que muestra una vez más cómo las autoridades políticas del banco tienen múltiples funciones que no hacen solamente el manejo de la política económica, sino también servir a los intereses de turnos del gobierno nacional, que está intentando por estos días provocar una división en la Argentina entre quienes están a favor de la corrupción y quienes están en contra. Y esto es un error, porque en la Argentina estamos todos en contra de la corrupción. Lo que no estamos todos de acuerdo es en cómo plantear públicamente este debate, porque algunos quieren plantearlo desde un punto de vista meramente moral y otros, como es mi caso, queremos discutir políticas públicas en torno a la corrupción. Pero ese es otro tema que también es de mucha importancia. Lo grave aquí es que se está avasallando el mandato de un director del Banco Central, e incluso se están avasallando medidas judiciales, porque yo en el día de ayer presenté una acción cautelar en la justicia del Foro Contencioso, y el juez federal número 2 habilitó una medida cautelar y pidió que se le corra oficio al presidente provisional del Senado para dar cumplimiento a lo que se conoce como el informe previo en la Ley de Medidas Cautelares, que es un informe que obliga al Estado a explicar cuál es el interés en avanzar en cierta medida, de modo tal que el juez pueda evaluar si hay un riesgo
a derechos subjetivos, y el presidente provisional del Senado omitió el conocimiento de esta resolución judicial y avanzó igualmente en una decisión que carece a todas luces de fundamento. Recién yo leía los considerandos del decreto y no encuentro en ningún lado cuáles son las circunstancias fácticas que motivan una situación de mal desempeño. O Ellos lo que dicen es que opinás, que por el hecho de opinar. Por el hecho de opinar, contradiciendo, al contrario, y contradiciendo la política de comunicación del banco que ellos quieren centralizar en Sturzenegger. Claro, exactamente. Ellos están diciendo esto, que esto es una cuestión de opiniones que ponen en contradicción la política comunicacional del banco. Déjeme explicarle al conjunto de la sociedad que el Banco Central de la República Argentina no tiene una política de comunicación oficial aprobada por el cuerpo directivo y por cada uno de sus miembros. No hay una política oficial de comunicación que esté aprobada por el directorio y que sea compatible con la Carta Orgánica. Y sin embargo, el motivo que han esgrimido es exactamente haber violado esa política de comunicación oficial que no existe. Fíjese la manifiesta ilegalidad que tiene todo este proceso que han iniciado en mi contra para quitarme de mi lugar en el directorio del banco. ¿Y usted qué va a hacer ahora frente a esto? Voy a accionar legalmente porque son los derechos que me corresponden y porque además tengo el deber de hacerlo, porque cada una de mis opiniones tuvieron como fundamento el respeto irrestricto y celoso de la Carta Orgánica del Banco Central, como se lo manifesté al presidente Sturzenegger en diferentes oportunidades en el seno del directorio. Yo voy a contar una pequeña infidencia. En cada reunión de directorio yo solía decirle al presidente que en realidad yo estaba cuidándole las espaldas frente a sus políticas, porque mi rol dentro del banco era velar por el cumplimiento de la Carta Orgánica. Y como dije hace un rato, el cumplimiento tiene varios objetivos en este país. Bajo el modelo de metas de inflación, lo que se está haciendo es desconocer que el directorio del Banco Central debe velar por esos 4 objetivos a la vez, no solamente por la estabilidad de precios. Y si miramos lo que pasa en la calle, yo ayer estaba caminando por el microcentro a las 10 de la noche, se ve claramente lo que sucede con el aumento de las familias que viven en situación de calle. No hay que mirar cuestiones muy complejas. En la Argentina se ve de forma directa el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia y la pérdida de derechos sociales en la calle. En la ciudad de Buenos Aires se ve el aumento de un 20% de gente que vive en la calle. Eso es consecuencia de las políticas monetarias que lleva adelante el presidente del Banco Central. Pedro, gracias por este contacto con Radio 10 y un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos y saludos gracias. Enormes. Hasta luego, un abrazo. Pedro Vizcay, removido esta mañana a través de un decreto como director, uno de los directores de la oposición del Banco Central de la República Argentina.